Después de que mi esposa murió, conseguí un trabajo de madrugada. Todas las noches, el mismo conductor me llevaba a casa. Y yo, no sé por qué, siempre le llevaba café. Era lo único que me hacía sentir que todavía era capaz de darle algo a alguien, que todavía era humano. Pero una madrugada, algo cambió. El carro no frenó en mi calle. Pasó de largo. Yo lo miré por la ventana, confundido, y él no dijo nada por unos segundos. Solo manejaba, con los ojos fijos en el espejo retrovisor, con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. Le dije, ya pasaste mi calle. Y él me respondió, sin voltear, lo sé. Silencio. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Algo que no entendí en ese momento. Algo que cambió todo lo que yo creía saber sobre los últimos 3 meses de mi vida. Me dijo, tu esposa te está vigilando. No te bajes aquí. Mañana te voy a mostrar por qué. Yo había firmado los papeles del hospital. Yo había elegido el ataúd. Yo había puesto las flores sobre la tierra. Yo había llorado hasta quedarme sin voz frente a una tumba con su nombre grabado. ¿Cómo era posible que mi esposa me estuviera vigilando? Eso fue lo que pensé en ese momento. Pero lo que no sabía era que esa pregunta era solo el principio, que la respuesta iba a destruir todo lo que quedaba de mi mundo, y que el hombre que manejaba ese carro, ese hombre al que yo le llevaba café todas las noches como si fuera lo más normal del mundo, era la única persona en toda la ciudad que sabía la verdad. Me llamo Sebastián. Tengo 44 años. Y esta es la historia de cómo descubrí que la mujer que amé durante 18 años nunca murió. Solo decidió desaparecer. Y yo fui el último en saberlo. Todo empezó 7 meses antes de esa madrugada. Era un martes completamente normal, o al menos eso creí. Graciela había salido temprano. Me dijo que tenía una cita médica, algo rutinario, nada importante. Me dio un beso en la mejilla, agarró su bolso café, el que siempre olía a ese perfume suyo que nunca pude identificar del todo, una mezcla de vainilla y algo floral que se quedaba en el ambiente varios minutos después de que ella salía, y cerró la puerta. Eso fue lo último que vi de ella con vida. O eso pensé durante meses. 3 horas después me llamaron del hospital. Hubo un accidente en el periférico. Un camión de carga se pasó el semáforo en rojo. El carro de Graciela quedó destruido del lado del conductor. Me dijeron que llegó sin signos vitales. Me dijeron que fue rápido, que no sufrió, que no hubo nada que hacer. Yo no recuerdo bien cómo llegué al hospital. No recuerdo quién me llevó. Recuerdo que había un pasillo muy largo con una luz blanca que lastimaba los ojos, y alguien con bata que me hablaba despacio, con esa voz que usan los médicos cuando ya no hay nada bueno que decir. Recuerdo que me pusieron un papel enfrente y yo firmé sin leer. Y recuerdo que en algún momento me encontré solo en una sala de espera, con un vaso de agua que no tomé, mirando el piso de linóleo gris, pensando que el mundo se había partido en 2 y yo me había quedado en la mitad equivocada. El funeral fue 5 días después. Vinieron sus hermanas desde Guadalajara. Vinieron amigos, compañeros de su trabajo, vecinos que apenas conocíamos. Todo fue muy ordenado, muy silencioso, muy gris. Yo estaba ahí pero no estaba. Me movía, saludaba, agradecía los abrazos, recibía los pésames con una sonrisa que no sentía. Pero era como si alguien más estuviera usando mi cuerpo mientras yo lo miraba todo desde lejos, desde detrás de un vidrio grueso que no me dejaba sentir nada del todo. Después de que todos se fueron, me quedé solo en la casa. Y ahí fue cuando entendí lo que es el silencio de verdad. No el silencio de la noche. No el silencio de una habitación vacía. El silencio de una vida que de repente ya no tiene el sonido de la otra persona. Sin sus pasos en la cocina a las 6 de la mañana. Sin el ruido de su secadora de pelo. Sin su voz preguntando dónde había dejado sus lentes, o cantando bajito mientras lavaba los platos, o riendo sola con algo que veía en el teléfono. Todo eso desapareció de un día para otro y lo que quedó fue un vacío tan profundo, tan pesado, que yo no sabía cómo respirar dentro de él. Intenté quedarme en casa los primeros días. Me trajeron comida. Me llamaron. Me visitaron. Pero las paredes de esa casa empezaron a asfixiarme. Cada rincón tenía algo de ella. Su chamarra colgada en el perchero. Su taza favorita en el escurridor. El libro que estaba leyendo, abierto todavía en la página donde lo dejó, con una esquina doblada para no perder el lugar. Como si fuera a regresar a terminarlo. Eso fue lo que más me dolió. Esas cosas pequeñas que quedaron esperándola. Al mes de su muerte,
Un colega me habló de una plaza disponible en una clínica privada. Turno nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Muchos no querían ese horario. Yo lo pedí de inmediato. No porque necesitara el dinero, aunque los gastos del funeral habían sido más de $3,000 que yo no tenía contemplados. Lo pedí porque necesitaba un lugar donde estar cuando la casa se volvía imposible. Y la casa se volvía imposible exactamente a las 11 de la noche, cuando el silencio se ponía más denso y la cama se sentía demasiado grande. El trabajo me salvó. O al menos me mantuvo ocupado, que en ese momento era lo mismo. Y fue así como conocí a Iván. La primera vez que lo vi, era una madrugada de miércoles. Pedí el carro desde la aplicación, como siempre. Llegó puntual. Un hombre de unos 50 años, complexión delgada, cabello entrecano, con una expresión tranquila que no era frialdad sino algo más parecido a la paz de alguien que ya no tiene nada que demostrarle al mundo. Me saludó con un movimiento de cabeza. Puso la dirección. Arrancó. No habló en todo el trayecto. Yo tampoco. Pero algo en ese silencio no era incómodo. Era, extrañamente, el silencio más cómodo que había sentido desde que Graciela murió. Al llegar a mi calle, me bajé, le agradecí, y cerré la puerta. Ya adentro, me di cuenta de que me había sentido, por primera vez en semanas, un poco menos solo. A la noche siguiente, lo volví a pedir. Y era él otra vez. Y la noche siguiente también. No sé si era coincidencia o si el algoritmo nos había emparejado por horario y zona, pero Iván se convirtió, sin que ninguno de los dos lo planeara, en parte fija de mi madrugada. Una semana después, salí de la clínica con 2 cafés en la mano. Uno para mí, uno para él. Lo puse en el portavasos de adelante sin decir nada. Él lo miró, luego me miró por el retrovisor, y dijo solamente, gracias. Eso fue todo. Pero desde esa noche, el café se volvió un ritual. Todas las madrugadas. El mismo horario. El mismo hombre. El mismo café. Yo no sabía en ese momento que esa rutina tan simple, tan silenciosa, tan nuestra, era lo que iba a salvarme la vida. Las primeras semanas con ese trabajo nocturno fueron extrañas. No de una manera mala, sino de esa manera en que las cosas nuevas te obligan a reorganizar todo lo que eres por dentro. Mi cuerpo tardó casi un mes en acostumbrarse al horario. Dormía de día con las cortinas cerradas, comía a horas que no tenían nombre, y vivía en una especie de mundo paralelo donde mientras la ciudad despertaba, yo me apagaba. Pero había algo en la madrugada que nadie me había advertido. La madrugada es honesta. No tiene el ruido del día para distraerte. No tiene compromisos, ni conversaciones, ni la obligación de parecer que estás bien. En la madrugada, todo lo que sientes se queda quieto frente a ti y no tiene a dónde esconderse. Y yo, que llevaba semanas huyendo de mis propios pensamientos, descubrí que enfrentarlos a las 3 de la mañana, con la ciudad dormida fuera y las manos ocupadas en el trabajo, era mucho más llevadero que hacerlo a plena luz del día rodeado de gente que me miraba con lástima. En la clínica me trataban bien. Sabían lo que había pasado. No hacían preguntas innecesarias. Me dejaban trabajar y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Revisar expedientes. Coordinar insumos. Atender llamadas de urgencias menores. Nada que me dejara demasiado tiempo libre para pensar, pero tampoco nada tan demandante que me aplastara. Y al terminar el turno, a las 7 de la mañana, cuando salía por la puerta trasera de la clínica con el frío de la mañana golpeándome la cara, pedía el carro. Y casi siempre era Iván. Con el tiempo fui entendiendo cómo era él. Iván no era un hombre de muchas palabras, pero era un hombre que escuchaba de una manera que pocas personas saben hacerlo. No interrumpía. No completaba tus frases. No te decía lo que debías sentir. Solo escuchaba. Y a veces, cuando terminabas de hablar, dejaba pasar unos segundos antes de responder, como si le diera al silencio el espacio que merecía. Una noche, como a las 3 semanas de conocernos, le pregunté por qué trabajaba de madrugada. Me miró por el retrovisor un momento antes de contestar. Me dijo que le gustaba la gente que viajaba de noche. Que la gente de madrugada siempre tenía una historia. Que nadie sale a las 4 de la mañana sin un motivo real. Le pregunté qué motivo le parecía que tenía yo. Sonrió apenas, sin apartar los ojos de la carretera, y me dijo, uno que todavía no está listo para contarse. No supe qué responder. Pero supo que tenía razón. Esa fue la primera conversación de verdad que tuvimos. Y a partir de ahí, cada madrugada fue dejando caer algo más. No grandes confesiones. No dramas. Solo fragmentos pequeños,
del tipo que uno comparte cuando ya no tiene miedo de lo que el otro va a pensar. Le conté de Graciela poco a poco. Primero solo dije que había perdido a mi esposa. Él asintió sin preguntar más. Unos días después le conté del accidente. Otro día le conté cómo era ella, su risa, su costumbre de dejar todos los cajones medio abiertos, su forma de tomar el café con demasiada azúcar. Y él escuchaba. Siempre escuchaba. Una madrugada le dije que extrañaba tener a alguien a quien llevarle café. Él no dijo nada. Solo señaló con la mirada el vaso que yo había puesto en su portavasos. Y me di cuenta de que, sin pensarlo, ya lo estaba haciendo. Eso me hizo reír por primera vez en mucho tiempo. Una risa pequeña, breve, casi incómoda porque me había olvidado de cómo se sentía. Pero fue real. Y Iván lo notó, porque asintió una vez, muy despacio, como diciéndome que estaba bien, que podía reír, que eso no significaba que la estuviera olvidando. Los días en casa seguían siendo difíciles. Me había acostumbrado a no estar ahí de noche, que era cuando todo se ponía más pesado. Pero las tardes, antes de ir al trabajo, tenían sus momentos complicados. A veces me sentaba en el sillón donde Graciela siempre se acomodaba a ver televisión, con las piernas dobladas debajo de ella y una cobija encima aunque no hiciera frío, y me quedaba ahí sin prender nada, solo sentado en su lugar, como si eso me acercara algo a ella. Fue durante esas tardes cuando empecé a notar las primeras cosas, pequeñas al principio, tan pequeñas que ni siquiera las registré como algo extraño. La primera vez fue con la luz de la cocina. Yo juraba haberla apagado antes de salir al trabajo, pero cuando regresé a las 8 de la mañana, estaba encendida. Lo atribuía al cansancio, a que me había distraído. Vivía solo, podía olvidar cosas. Era normal. La segunda vez fue con el frasco de mermelada. Graciela tenía una mermelada de guayaba que compraba en un mercado del centro, una que yo nunca compraba porque no era de mis favoritas pero que ella adoraba. Cuando ella murió, quedó un frasco casi lleno en el refrigerador. Yo no lo tiré porque no fui capaz, pero tampoco lo toqué. Y un día lo encontré en un lugar diferente al que recordaba. En el estante de abajo, no en el de arriba donde siempre estuvo. Pensé que yo mismo lo había movido sin darme cuenta. La tercera cosa fue el perfume. Fue una tarde que entré al cuarto a buscar algo y de repente lo sentí. Ese olor. Vainilla y algo floral. El perfume de Graciela. Tan claro, tan presente, que por un segundo me paralicé completamente en el marco de la puerta. Se me cortó la respiración. Volteé a todos lados como si esperara verla ahí, sentada en la cama, leyendo su libro con la esquina doblada. No había nadie. Me senté en el borde del colchón y me quedé un buen rato sin moverme. Después decidí que era mi mente, que el duelo hace eso, que el cerebro a veces inventa sensaciones para llenar lo que ya no está. Lo había leído en algún artículo. Era un mecanismo del dolor. Nada más. Pero el olor era muy real. Demasiado real. No le dije nada a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Qué olía mi esposa muerta en el cuarto? Me hubiera mandado con un psicólogo, y tal vez lo necesitaba, pero en ese momento no estaba listo para eso. Lo guardé para mí, como guardé las demás cosas que vinieron después. Porque vinieron más. Una semana después noté que la contraseña de nuestra cuenta bancaria conjunta había sido cambiada. Yo no la había cambiado. Llamé al banco, me dijeron que el cambio se había hecho desde la aplicación, desde un dispositivo que no reconocí. Pensé en un error del sistema, en un hackeo. Hablé con el banco, bloquearon la cuenta, abrí una nueva a mi nombre solamente. No le di más vueltas. Pero en algún lugar pequeño, en algún rincón del fondo de mi cabeza, algo se quedó anotado. Después fue la puerta del cuarto de servicio. Siempre la manteníamos cerrada porque ahí guardábamos cosas que no usábamos. Una mañana la encontré entreabierta. Solo unos centímetros. Pero entreabierta. Y luego, la notificación. Una noche, mientras esperaba que llegara mi turno, me llegó una alerta al teléfono. Era de una aplicación de música que Graciela usaba. Decía que alguien había iniciado sesión en su cuenta desde un dispositivo nuevo. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto completo. Graciela llevaba 3 meses muerta. ¿Quién estaba usando su cuenta de música? Me convencí de que era un error técnico, que las aplicaciones a veces hacen eso, que los servidores fallan, que una cuenta puede mostrar actividad aunque nadie la esté usando. Me lo repetí varias veces mientras cerraba la notificación y guardaba el teléfono en el bolsillo. Y funcionó.
Por esa noche, funcionó. Pero hay cosas que uno entierra en la mente y que no se quedan quietas. Se mueven. Cavan hacia arriba, despacio, en los momentos en que uno menos se lo espera. Y esa notificación se convirtió en una de esas cosas. Aparecía en mis pensamientos a las horas más extrañas. Mientras revisaba expedientes a las 2 de la mañana. Mientras esperaba el café en la máquina de la clínica. Mientras miraba el techo antes de quedarme dormido. Graciela llevaba 3 meses muerta. Y alguien estaba usando su cuenta. Intenté entrar a la aplicación con sus datos para verificar qué estaba pasando. La contraseña ya no funcionaba. Alguien la había cambiado. Pedí recuperación por correo electrónico y el sistema me dijo que ese correo ya no existía. Como si alguien hubiera borrado el rastro justo después de entrar. Cerré el teléfono. Respiré. Me dije que era una coincidencia. Pero ya no me lo creía del todo. Esa semana, por primera vez desde que murió Graciela, le conté algo de esto a Iván. No todo. Solo lo de la cuenta del banco y la notificación de la música. Lo dije en tono casual, como algo extraño que me había pasado, sin darle demasiado peso. Esperaba que me dijera que era normal, que esas cosas pasan, que los sistemas fallan. En cambio, Iván no dijo nada por un momento. Manejó en silencio unos segundos. Luego me preguntó, sin apartar la vista de la carretera, si había notado alguna otra cosa fuera de lugar en la casa. La pregunta me tomó por sorpresa. Le dije que sí. Le conté lo de la luz de la cocina, lo del frasco de mermelada, lo del perfume, lo de la puerta entreabierta. Mientras hablaba, me di cuenta de que era la primera vez que juntaba todas esas cosas en voz alta, una tras otra, y que al escucharlas seguidas ya no sonaban tan pequeñas. Ya no sonaban como errores aislados. Sonaban como un patrón. Iván escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, asintió una sola vez. Luego dijo, ¿revisaste si hay algo diferente afuera de la casa? ¿Algún carro estacionado que no reconozcas? ¿Alguien que hayas visto más de una vez en la calle? Lo miré por el retrovisor. Le pregunté por qué me preguntaba eso. Me dijo que solo era curiosidad. Que era el tipo de cosas que uno nota cuando maneja de madrugada por los mismos barrios. Que la gente que trabaja de noche aprende a leer las calles de una manera diferente. Le creí. O quise creerle. Pero esa noche, antes de entrar a la casa, me quedé parado en la banqueta unos segundos mirando la calle. No vi nada fuera de lugar. Todo estaba oscuro y quieto, como siempre. Entré, cerré con llave, puse el seguro adicional que nunca usaba, y me fui a dormir. Al día siguiente, sin que yo lo planeara, caminé hasta el cajón donde Graciela guardaba sus cosas personales. Documentos, papeles del seguro médico, algunas fotos, cosas de ese tipo. Yo no había abierto ese cajón desde su muerte porque no había tenido valor. Pero ese día lo abrí. Y ahí fue cuando encontré algo que no entendí en ese momento. Había un sobre, sin nombre, sin remitente, sin sello. Sellado con cinta. Y adentro, cuando lo abrí, había una hoja con números. Solo números. Una serie larga que no reconocí. No era un número de teléfono. No era una contraseña que yo conociera. No era nada que tuviera sentido para mí en ese momento. Lo guardé de nuevo en el cajón. Tal vez era algo del trabajo de Graciela, algo que yo no necesitaba entender. Ella trabajaba en el área administrativa de una empresa de logística. Manejaba números, contratos, cuentas. Era normal que tuviera papeles con cifras. Me convencí de eso y seguí adelante. Pero guardé una foto de esa hoja en el teléfono. Sin saber muy bien por qué. Las noches siguientes con Iván volvieron a la normalidad, o a lo que era nuestra normalidad. Café, silencio, conversación ocasional, el ruido de la ciudad dormida afuera. Él me contaba a veces cosas de sus noches, los pasajeros raros, las calles vacías, los negocios que nunca cierran. Yo escuchaba y me dejaba llevar por esas historias porque eran simples y concretas y no tenían nada que ver con mi vida. Una noche me preguntó cómo había conocido a Graciela. Nadie me había preguntado eso desde que ella murió. La gente preguntaba cómo estaba yo, cómo me sentía, si necesitaba algo. Nadie preguntaba por ella como persona, como mujer, como la historia que fue antes de convertirse en una ausencia. Le conté que nos habíamos conocido en una boda. Que ella era amiga de la novia y yo era compañero del novio. Que bailamos una vez por compromiso y que al final de la noche yo no quería parar. Que tardé 2 semanas en llamarle porque tenía miedo de que dijera que no. Que cuando por fin llamé,
ella me dijo que ya pensaba que nunca iba a marcar. Iván sonrió. Una sonrisa pequeña, tranquila, de esas que no necesitan dientes para ser reales. Me dijo, así son las mejores historias. Las que empiezan con alguien que tarda demasiado en marcar. Nos quedamos en silencio un momento. Un silencio bueno. Y entonces me di cuenta de que estaba hablando de Graciela en pasado, pero sin que me doliera de la misma manera que antes. Como si contarla en voz alta, contarla completa, con su risa y sus cajones abiertos y su mermelada de guayaba, le devolviera algo que el duelo le había quitado. Su dimensión real. Su humanidad. No solo su ausencia. Esa noche llegué a casa y fui directo al cuarto. Abrí el cajón de sus cosas otra vez. Saqué el sobre con los números. Lo miré un rato largo sin entender nada. Y entonces noté algo que no había visto la primera vez. En la esquina inferior derecha de la hoja, muy pequeño, casi imperceptible, había 2 letras escritas a mano. Solo 2. Las mismas primeras letras del nombre de Graciela y de alguien más. 2 iniciales juntas, con un guión entre ellas. Las de ella. Y las de alguien que yo no conocía. O eso creí. Guardé el papel de nuevo. Cerré el cajón. Fui a la cocina a tomar agua y me quedé parado frente al fregadero mirando la oscuridad por la ventana. La mente empezó a hacer lo que la mente hace cuando le das un hilo suelto. Empezó a jalar. La cuenta bancaria. La contraseña cambiada. La aplicación de música activa. El perfume. La puerta abierta. La luz encendida. El sobre con números y 2 iniciales. Piezas que no encajaban todavía, pero que tampoco parecían separadas. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces. Una de esas veces, alrededor de las 3 de la mañana, me pareció escuchar algo afuera. Un ruido suave, como pasos en la banqueta. Me levanté, fui a la ventana, moví la cortina apenas. La calle estaba vacía, pero en la esquina, a unos 20 metros, había un carro oscuro estacionado con las luces apagadas que yo no había visto antes. Uno de esos carros genéricos, del tipo que no llama la atención precisamente porque no llama la atención. No había nadie adentro, o al menos yo no podía verlo desde ahí. Me quedé mirándolo un momento. Luego solté la cortina y me devolví a la cama. A la mañana siguiente, cuando salí, el carro ya no estaba. Y yo me dije, una vez más, que estaba exagerando. Que el duelo me tenía los nervios alterados. Que vivir solo de noche te hace ver cosas que no existen. Pero esa tarde, antes de salir al trabajo, revisé algo que no había revisado en meses. La póliza del seguro de vida de Graciela. Ella la había contratado 2 años antes de morir. Era una póliza grande, más grande de lo que yo recordaba. El monto era de $250,000. Yo nunca la había cobrado. Estaba tan destruido después del funeral que ni siquiera había pensado en eso. Y nadie me lo había recordado tampoco. Lo cual, ahora que lo pensaba, también era extraño. Busqué el número de la aseguradora. Llamé. Me dijeron que el expediente estaba en proceso. Que había una observación pendiente de resolución. Que alguien ya había contactado antes para verificar información. Le pregunté quién había llamado. Me dijeron que no podían darme ese dato. Colgué el teléfono despacio. Y me quedé sentado en el sillón de Graciela, con la póliza en la mano, sintiendo que el suelo que creía conocer se estaba moviendo por debajo de mis pies. Esa noche, cuando Iván llegó a recogerme, subí al carro y no dije nada. Puse el café en el portavasos como siempre. Miré por la ventana. Él tampoco habló al principio. Pero a mitad del trayecto, sin que yo dijera nada, me preguntó si había dormido. Le dije que no. Me preguntó si había pasado algo. Y yo no supe cómo empezar. Así que solo le dije que creía que algo no estaba bien. Que no sabía qué era. Pero que lo sentía. Iván asintió despacio. Fijó los ojos en el espejo retrovisor un momento, como si estuviera checando algo atrás. Luego los volvió a la carretera. Y dijo, en voz baja, casi para sí mismo, yo también lo siento. No le pregunté qué quería decir. Pero esa frase se me quedó grabada durante días. Resonando. Creciendo. Hasta la madrugada en que todo cambió. Pasaron 4 días después de esa conversación en el carro. 4 días en los que yo intenté comportarme con normalidad, hacer mi trabajo, dormir mis horas, no darle demasiadas vueltas a todo lo que se estaba acumulando en mi cabeza. Pero la normalidad ya no me cabía igual que antes. Era como intentar ponerse una ropa que de repente quedaba chica.
Todo apretaba en los lugares equivocados. Volví a revisar la póliza del seguro. Esta vez con más calma, con más detalle. Y encontré algo que la primera vez había pasado por alto. En la sección de beneficiarios, el nombre que aparecía era el mío, como siempre. Sebastián. Pero había una nota al margen, una modificación registrada, con fecha de apenas 5 semanas antes del accidente. Una modificación que yo no recordaba haber firmado, que cambiaba un porcentaje menor de la póliza a un segundo beneficiario. El nombre del segundo beneficiario era Alonso Ferreiro. No conocía a ningún Alonso Ferreiro. O al menos eso creí en ese momento. Busqué el nombre en internet. No encontré mucho. Un perfil médico en una página de directorio hospitalario. Especialidad, medicina forense y certificación de defunción. Trabajaba, o había trabajado, en una clínica privada del sur de la ciudad. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. Un médico forense, beneficiario parcial de la póliza de vida de mi esposa, con una modificación firmada semanas antes del accidente. Cerré la computadora. Me levanté. Caminé de un lado al otro de la sala durante varios minutos sin saber qué hacer con eso. Mi mente quería construir una historia con esas piezas, pero cada vez que empezaba a armarla, algo en mí la frenaba. Porque la historia que se estaba formando era demasiado grande, demasiado oscura, demasiado imposible. Graciela no era esa persona. Graciela era la mujer que dejaba los cajones abiertos y tomaba el café con demasiada azúcar y tardó 2 semanas en recibir mi llamada porque pensó que nunca iba a marcar. Graciela era real. Era mía. Era la persona con la que yo había dormido durante 18 años. Nadie puede vivir 18 años al lado de alguien y no conocerlo. Eso me repetí. Pero entonces recordé el sobre con los números. Las 2 iniciales. La S y la A con un guión entre ellas. S de Sebastián. O de alguien más que empezara con S. A de Alonso. Me fui al cajón. Saqué el sobre. Volví a mirar los números. Y esta vez, con el nombre de Alonso Ferreiro fresco en la mente, los números empezaron a tener una forma diferente. No eran aleatorios. Tenían una estructura. Bloques separados por espacios. Como una cuenta bancaria. Como un número de transferencia. Como un código de acceso a algo. Tomé una foto nueva, más clara. La guardé en una carpeta separada del teléfono. Esa noche en el trabajo no pude concentrarme bien. Cometí 2 errores menores en los registros, cosas que normalmente nunca me pasaban. Mi compañera de turno me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que era el cansancio. Ella no me creyó del todo, pero tampoco insistió. A las 7 de la mañana, cuando salí, el frío de la calle se sintió más intenso que de costumbre. O tal vez era yo. Pedí el carro desde la aplicación y en menos de 3 minutos apareció el nombre de Iván en la pantalla. Como siempre. Subí. Puse el café. Cerré la puerta. Esta vez fui yo quien habló primero, antes de que arrancara. Le dije que había encontrado algo. Que no sabía qué hacer con ello. Que necesitaba contárselo a alguien y que, por alguna razón que no sabía explicar del todo, la única persona a la que quería contárselo era él. Iván apagó el motor. Se volteó a medias hacia mí. Me miró de una manera diferente a como me había mirado antes. No con lástima. No con alarma. Con esa atención completa, quieta, que tienen las personas que realmente escuchan. Le conté todo. El nombre en la póliza. El médico forense. Las iniciales en el sobre. Los números que podrían ser una cuenta. La modificación firmada semanas antes del accidente. Todo. Cuando terminé, Iván no reaccionó de inmediato. Se quedó callado un momento, mirando el tablero del carro. Luego preguntó si yo tenía foto del médico. Le mostré el perfil del directorio hospitalario que había encontrado en internet. Una foto pequeña, profesional, de un hombre de unos 45 años, cabello oscuro, expresión neutral. Iván lo miró. Amplió la imagen con los dedos. Lo estudió varios segundos. Y entonces dijo algo que me detuvo el corazón. Dijo, lo he visto. Le pregunté dónde. Me dijo que varias noches atrás, mientras me esperaba estacionado frente a la clínica antes de que yo saliera, había visto un carro detenerse a media cuadra. Un hombre había bajado, había caminado despacio por la banqueta mirando los números de las casas, y luego había vuelto al carro. Iván había notado la placa. No la había anotado porque en ese momento no le había dado mayor importancia. Pero la cara la recordaba.
Y la cara era la misma. Alonso Ferreiro había estado en mi calle. El aire en el carro cambió de temperatura en ese momento. O al menos así lo sentí yo. Una presión nueva, fría, que no venía de afuera. Le pregunté cuándo había sido eso. Me dijo que hacía unos 10 días. 10 días. Justo después de que yo había llamado a la aseguradora. Guardé silencio. Iván también. Afuera, la ciudad empezaba a despertar, los primeros camiones pasaban, alguien abría una cortina metálica a lo lejos. Esos sonidos normales de la mañana que de repente se sentían de otro mundo. Iván arrancó el carro despacio. Dijo que me iba a llevar a casa, pero que no quería que me bajara todavía. Que quería decirme algo primero. Me dijo que llevaba varias noches notando cosas. Que no me había dicho nada porque no quería alarmarme sin tener algo concreto. Pero que 2 noches antes, mientras pasaba por mi calle antes de llegar a recogerme, había visto luz en una ventana de mi casa. No la de la cocina ni la de la sala. La del cuarto de servicio. La que siempre estaba cerrada. A las 4:30 de la mañana. Cuando yo estaba en el trabajo, sentí que algo se me aflojaba por dentro. Una viga. Como si una estructura que yo había construido con mucho esfuerzo para mantenerme de pie se estuviera quebrando por la base. Le dije que tal vez era un error. Que quizás había confundido la ventana. Me dijo que no. Que había parado el carro. Que había mirado bien. Que la luz había estado encendida durante varios minutos y luego se había apagado de golpe. Y que cuando se apagó, había visto una silueta moverse detrás del vidrio. Una silueta. En mi casa. A las 4:30 de la mañana. Me quedé sin palabras. Me quedé sin pensamiento. Por un momento solo existió ese dato flotando en el aire del carro, sin lugar donde aterrizar. Iván continuó manejando en silencio. Tomó una ruta diferente a la habitual, más larga, como si necesitara tiempo para lo que iba a decir a continuación. Dobló por una calle lateral, luego otra, y se detuvo frente a un pequeño parque que estaba completamente vacío a esa hora. Apagó el motor. Se volteó hacia mí del todo esta vez. Me dijo que la noche anterior, cuando me fue a recoger a la clínica, llegó unos minutos antes de lo normal. Y que mientras esperaba, con el carro apagado y las luces bajas, vio algo que lo hizo quedarse completamente quieto. Vio a una mujer salir por la puerta lateral de mi casa. No por la puerta principal. Por la lateral, la que da al callejón que está entre mi casa y la del vecino. La que casi nunca uso. La mujer llevaba una bolsa. Caminó rápido. Se subió a un carro que estaba estacionado a media cuadra y que Iván no había visto antes porque estaba apagado y sin placas visibles desde el ángulo donde él estaba. Le pregunté cómo era la mujer. Cómo iba vestida. ¿Qué edad tendría? Me dijo que no pudo verle bien la cara porque llevaba el cabello suelto y caminaba de espaldas a él. Pero que era delgada, de estatura mediana, de unos 40 años. Y que cuando pasó bajo el único farol que iluminaba el callejón, por un segundo, solo un segundo, Iván vio su perfil. Hizo una pausa. Luego miró hacia el tablero del carro. Hacia la foto pequeña que yo tenía puesta ahí desde hace meses. Una foto que saqué de un marco de la casa porque no soportaba tener la casa sin ninguna imagen de ella, pero tampoco soportaba tenerlas todas a la vista. Una foto de Graciela sonriendo en la playa, con el cabello mojado y los ojos entrecerrados por el sol. Iván señaló la foto. Y me dijo, con la misma calma con la que me hablaba siempre, pero con un peso distinto debajo de las palabras, la mujer que salió de tu casa, Sebastián. Se parecía mucho a ella. El mundo se detuvo. No de manera dramática. No con música ni con temblor. Se detuvo de esa manera silenciosa y brutal que tiene la verdad cuando llega antes de que estés listo para recibirla. Miré la foto de Graciela. Miré a Iván. Volví a mirar la foto. Y por primera vez desde que firmé los papeles del hospital, desde que elegí el ataúd y puse las flores sobre la tierra, algo en mí dejó de estar seguro de lo que creía saber. No dije nada durante un tiempo que no supe medir. Podían haber sido 30 segundos o 5 minutos. El parque seguía vacío afuera, el motor del carro seguía apagado, y yo seguía mirando esa foto en el tablero como si fuera la primera vez que la veía. La foto de Graciela en la playa. El cabello mojado. Los ojos entrecerrados. La sonrisa que yo había amado durante 18 años. Iván no me presionó. No dijo nada más. Solo esperó, con esa paciencia suya que nunca se sentía fría sino todo lo contrario, como la paciencia de alguien que entiende que hay momentos que necesitan su propio tiempo para asentarse. Cuando por fin hablé, lo primero que dije fue una estupidez.
Dije que era imposible, que él se había confundido, que había poca luz en el callejón y que a esa hora todo el mundo se parece a alguien, que el cerebro busca caras conocidas en los extraños, especialmente cuando uno está cargando un duelo. Iván escuchó todo eso sin interrumpirme, y cuando terminé, dijo solamente, «Tienes razón, puede ser que me haya equivocado». Pero lo dijo de una manera que no era un acuerdo, era un espacio, como si me estuviera dando permiso de no creerle todavía, como si supiera que yo necesitaba ese permiso antes de poder dar el siguiente paso. Arrancó el carro, me llevó a casa en silencio. Cuando llegamos a mi calle, estacionó despacio y me dijo que si en algún momento notaba algo, cualquier cosa, lo llamara. Me dio su número personal, no el de la aplicación. Un número directo. Bajé del carro. Entré a la casa. Puse el seguro en la puerta. Y me quedé parado en el pasillo oscuro sin encender ninguna luz durante varios minutos. La casa se sentía diferente esa mañana. No sé si era yo o si era algo real, pero había una especie de tensión en el aire, algo que no era exactamente presencia pero tampoco era ausencia. Era otra cosa, algo intermedio que no tenía nombre y que me puso los pelos de punta de una manera que el duelo nunca había logrado. Fui al cuarto de servicio. Abrí la puerta despacio. Todo parecía igual. Las cajas apiladas. Los muebles viejos que nunca tiramos. La bicicleta estática que ninguno de los dos usaba. El olor a cerrado, a polvo, a tiempo detenido. Pero en el piso, junto a una de las cajas, había algo que no debería estar ahí. Una colilla de cigarro. Graciela no fumaba. Yo tampoco. Nunca había habido cigarros en esa casa. La recogí con una servilleta de papel que encontré en mi bolsillo. La metí en una bolsa pequeña. La guardé. Luego revisé la ventana. Estaba cerrada, pero cuando la examiné con más cuidado, vi que el seguro del pestillo estaba un poco forzado. Nada dramático. Solo el tipo de marca que deja a alguien que aprendió a abrir ventanas sin romperlas. Me senté en el piso del cuarto de servicio, entre las cajas y la bicicleta estática, y me permití, por primera vez, pensar lo impensable. ¿Y si Graciela no estaba muerta? La pregunta no llegó con drama. Llegó despacio, casi suavemente, como algo que ya llevaba semanas queriendo entrar y que yo había mantenido afuera a fuerza de lógica y de dolor y de la necesidad desesperada de que el mundo tuviera sentido. Pero ahí estaba, instalada, real. ¿Y si el accidente había sido planeado? ¿Y si el cuerpo que yo no había podido ver en el hospital, porque me dijeron que estaba muy dañado, porque me dijeron que era mejor recordarla de otra manera, no era el de ella? ¿Y si Alonso Ferreiro, médico forense, beneficiario secundario de su póliza, había firmado un certificado de defunción falso? ¿Y si los $250,000 eran el motivo? Me levanté. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. El hombre que me devolvió la mirada se veía más viejo que el que recordaba. Más cansado. Pero también, por primera vez en meses, más despierto. Esa tarde no dormí. En lugar de eso, me senté en la computadora y empecé a buscar todo lo que pude sobre Alonso Ferreiro. Esta vez con más paciencia, con más detalle. Encontré poco en internet, lo cual en sí mismo era una señal. Las personas que trabajan en áreas grises suelen tener una presencia digital mínima y cuidada. Un perfil médico básico. Un registro en el colegio de médicos. Nada más. Pero encontré una cosa. Una sola cosa que lo conectaba a Graciela de una manera que ya no podía atribuir a la coincidencia. 3 años antes de la muerte de Graciela, ambos habían trabajado en la misma empresa. No en el mismo departamento, pero en la misma empresa. Graciela en administración. Alonso como médico corporativo de planta. Sus nombres aparecían juntos en una lista de asistentes a una capacitación interna que alguien había publicado en una red social corporativa y que por alguna razón seguía visible. Se conocían. Llevaban años conociéndose. Y yo nunca había escuchado ese nombre en mi vida. 18 años de matrimonio. Cenas, vacaciones, conversaciones de madrugada, peleas y reconciliaciones y todo lo que construye dos personas cuando deciden vivir juntas. Y en todo ese tiempo, Graciela nunca había mencionado a Alonso Ferreiro. Eso solo podía significar una cosa, que había una parte de la vida de Graciela que yo nunca había conocido. Una parte que ella había mantenido separada, guardada, al margen de todo lo que compartíamos. No sé cuánto tiempo me quedé sentado frente a esa pantalla.
Lo suficiente para que la tarde se convirtiera en noche y la noche me recordara que tenía que ir a trabajar. Me cambié despacio. Preparé el café para los dos, para Iván y para mí, como cada noche. Pero esa noche el ritual se sentía distinto. Ya no era solo un gesto de compañía. Era casi una conversación antes de la conversación. Cuando bajé al carro y Iván me vio la cara, no necesitó preguntarme nada. Solo arrancó y esperó. Le conté lo de la colilla, lo de la ventana forzada, lo que había encontrado sobre Alonso y Graciela en la misma empresa. Le mostré la lista desde el teléfono. Iván la miró mientras esperaba en un semáforo. Luego me devolvió el teléfono y dijo, ¿cuándo fue la última vez que revisaste la cámara? Lo miré sin entender. Me preguntó si tenía cámara de seguridad en la casa. Le dije que no, que nunca habíamos creído necesitarla, que era un barrio tranquilo. Asintió despacio. Luego dijo que había que poner una, que si alguien estaba entrando a la casa cuando yo no estaba, una cámara era lo primero, que sin imagen no había nada concreto, solo sospechas. Tenía razón. Lo sabía. Al día siguiente, antes de dormir, compré una cámara pequeña en una tienda de electrónicos. De esas inalámbricas, del tamaño de un encendedor, que se conectan al teléfono. La instalé en el cuarto de servicio, escondida entre dos cajas, apuntando hacia la ventana y hacia la puerta. La probé. Funcionaba. La imagen era clara incluso de noche. Luego instalé una segunda en la sala, apuntando hacia la puerta principal. Y una tercera, más pequeña, en el pasillo. 3 cámaras, instaladas en mi propia casa, para saber si alguien entraba mientras yo trabajaba. Había algo profundamente perturbador en ese acto. No por el miedo que implicaba, sino por lo que revelaba sobre el estado en que se encontraba mi vida. 3 meses antes yo era un hombre que lloraba a su esposa muerta. Ahora era un hombre que instalaba cámaras escondidas porque sospechaba que esa misma esposa podía estar entrando a la casa cuando él no estaba. La primera noche no pasó nada. Revisé las grabaciones cuando llegué del trabajo y no había nada. Sombras. El movimiento del gato del vecino que a veces se metía por el jardín. Nada más. La segunda noche tampoco. Pero la tercera noche, a las 3:42 de la mañana, la cámara del cuarto de servicio se activó. Alguien estaba abriendo la ventana. Lo vi en el teléfono en tiempo real, desde la clínica, con el corazón golpeando tan fuerte que me sorprende que nadie lo escuchara. La ventana se abrió despacio, con cuidado, con la práctica de alguien que ya lo había hecho antes. Una figura entró. La cámara tenía poca resolución en la oscuridad, pero era una figura humana. Delgada. De estatura mediana. La figura se movió por el cuarto de servicio con una linterna pequeña. Abrió una caja. Revisó algo adentro. Cerró la caja. Se quedó quieta un momento. Y entonces se dio vuelta. Y por un segundo, solo un segundo, la linterna iluminó su perfil. Tuve que poner el teléfono sobre el escritorio porque las manos me temblaban demasiado para sostenerlo. Tomé aire. Lo solté. Volví a mirar. No podía estar seguro. La imagen era pequeña y borrosa y yo quería tanto estar equivocado que mi propio deseo podía estar distorsionando lo que veía. Pero el perfil, la forma de la nariz, la manera en que sostenía la cabeza, la inclinación de los hombros. Le escribí a Iván con los dedos que apenas me obedecían. Un mensaje corto, solo 3 palabras. Hay alguien adentro. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. No hagas nada. Ya voy. Me quedé en la clínica sin poder moverme, mirando la pantalla del teléfono, viendo cómo la figura recorría mi casa con su linterna pequeña, tocando cosas, buscando algo, moviéndose por los espacios que yo conocía de memoria con una familiaridad que solo podía tener alguien que también los conocía de memoria. A las 4:08, la figura salió por donde había entrado. La ventana volvió a cerrarse, y yo me quedé sentado en la silla de la clínica, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla ya quieta y oscura, pensando que mi vida entera acababa de dividirse en 2 partes. La parte de antes de esa noche, y la parte de después. Cuando Iván llegó a recogerme a las 7 de la mañana, no dijo nada al principio. Solo arrancó. Solo manejó. Pero a mitad del camino, en lugar de doblar hacia mi calle, siguió de frente. Yo no dije nada. Él tampoco. Hasta que después de varios minutos en silencio, pasó de largo mi calle completamente. Siguió manejando. Con los ojos fijos al frente. Con esa calma suya que esa mañana se sentía diferente, más densa,
cargada de algo que estaba a punto de cambiar todo. Y entonces habló. No te bajes aquí, Sebastián. Tu esposa te está vigilando. Y mañana te voy a mostrar por qué. Esas palabras se quedaron flotando en el aire del carro como si tuvieran peso físico. Tu esposa te está vigilando. No te bajes aquí. Mañana te voy a mostrar por qué. Yo no grité. No salté del asiento. No hice ninguna de las cosas que uno imagina que haría cuando recibe una noticia así. Me quedé quieto. Completamente quieto. Con el café en la mano y los ojos fijos en la calle que pasaba afuera y la mente haciendo ese ruido blanco que hace cuando recibe demasiado al mismo tiempo y no sabe por dónde empezar a procesarlo. Le pregunté qué quería decir con eso. Iván manejó otro bloque en silencio antes de responder. Luego dijo que la noche anterior, mientras yo estaba en la clínica mirando las grabaciones de la cámara, él había estado haciendo algo por su cuenta. Algo que había decidido hacer desde la noche en que me contó lo de la mujer que salió por el callejón. Algo que no me había dicho porque quería estar seguro antes de hablar. Le pregunté qué había hecho. Me dijo que había vuelto a mi calle. Solo. Con el carro apagado y estacionado a distancia. Había esperado. Y a las 2 de la mañana, había visto llegar un carro oscuro que se estacionó frente a mi casa con las luces apagadas. Un hombre bajó del lado del conductor. Rodeó el carro. Abrió la puerta del pasajero. Y una mujer bajó. Iván había sacado el teléfono y había tomado fotos desde la distancia. Fotos borrosas, de noche, con el zoom al máximo. Pero fotos. Me pasó el teléfono. Mis manos lo recibieron antes de que mi mente diera la orden. Miré la primera foto. 2 siluetas frente a mi casa. Oscuras, poco definidas. Podían ser cualquiera. Pasé a la segunda. Más cerca. El hombre era reconocible, o al menos su complexión y su cabello oscuro coincidían con la foto del directorio médico que yo había visto. Alonso Ferreiro. O alguien muy parecido. Pasé a la tercera foto. Y ahí estaba. La mujer había levantado la cara en ese momento, quizás mirando hacia una ventana, quizás verificando que no hubiera nadie en la calle. Y Iván había capturado ese instante. Un instante de medio segundo. Borroso, oscuro, tomado desde lejos con un teléfono sin lente profesional. Pero era suficiente. Era el perfil que yo había amado durante 18 años. La forma de la nariz. La línea de la mandíbula. La manera de sostener los hombros, ligeramente levantados, que ella tenía cuando estaba alerta o nerviosa. Graciela. No dije su nombre en voz alta. No pude. El nombre se quedó atorado en algún lugar entre el pecho y la garganta y no encontró salida. Iván me dio tiempo. Siguió manejando despacio por calles que yo no reconocía, alejándose de mi barrio, dándome espacio para respirar sin que la casa estuviera ahí enfrente recordándome todo lo que acababa de derrumbarse. Después de un rato, le pregunté si estaba seguro. Me dijo que no podía estar 100% seguro con esas fotos. Que eran borrosas. Que una foto no era una prueba. Pero que había algo más. Abrió la guantera del carro con una mano mientras manejaba y sacó un papel doblado. Me lo dio. Era una impresión de pantalla. Una captura de una búsqueda que él había hecho. Un registro de movimiento vehicular, del tipo que cualquiera puede consultar en línea si sabe dónde buscar, que mostraba que un vehículo con determinadas placas había circulado por mi calle en repetidas ocasiones durante las últimas 6 semanas. Siempre de madrugada. Siempre entre la 1 y las 4 de la mañana. Las placas no estaban a nombre de nadie que yo conociera. Pero el modelo y color del carro coincidían exactamente con el que Iván había visto esa noche frente a mi casa. Le pregunté cómo había conseguido eso. Me dijo que cuando manejas de noche durante años aprendes cosas. Que la gente de madrugada comparte información de maneras que la gente de día no imagina. Que había hablado con un conocido. Que no me preguntara más. No le pregunté más. Estacionó el carro en una calle tranquila del centro, frente a una panadería que apenas estaba abriendo. El olor a pan recién horneado entraba por las rendijas de las ventanas y había algo completamente surreal en ese contraste. El olor más cotidiano y reconfortante del mundo mientras mi vida se deshacía en el asiento trasero de un carro de aplicación. Me dijo que tenía que contarme algo más. Que había una parte que todavía no la había dicho porque quería decírmela en el momento correcto y no estaba seguro de que ese momento hubiera llegado todavía, pero que dadas las circunstancias ya no podía seguir esperando. Me dijo que la noche que vio a la mujer salir por el callejón, no la había perdido de vista de inmediato. La había seguido unos metros con el carro, sin luces, despacio.
La había visto subirse al carro oscuro. Y había visto algo más antes de que el carro arrancara. A través del vidrio trasero del carro, por un momento, había visto a la mujer voltearse hacia atrás, como si sintiera que alguien la miraba. Y en ese momento, bajo la luz de un farol, Iván había visto su cara completa. Hizo una pausa. Le dije que siguiera. Me dijo que en ese instante había mirado hacia el tablero de su propio carro, hacia la foto de Graciela que yo tenía puesta ahí desde hacía meses. La había mirado a ella. Había vuelto a mirar hacia el carro que se alejaba. Y había entendido. No con alegría. No con alivio. Con esa certeza pesada y fría que tiene la verdad cuando no es la verdad que uno quería encontrar. Me dijo que desde esa noche había estado cargando eso solo. Que había dudado en decirme porque sabía lo que significaba. Que había pensado en la posibilidad de estar equivocado y había buscado la manera de confirmarlo antes de abrir una herida que no tenía forma de cerrar si resultaba que estaba equivocado. Por eso había vuelto. Por eso había esperado en la calle. Por eso había tomado las fotos. Le pregunté por qué me lo decía ahora. ¿Por qué no esperó a tener más pruebas todavía? Me dijo que la noche anterior, mientras yo miraba las grabaciones de la cámara desde la clínica y le escribía que había alguien adentro, él también había visto algo. Algo que cambió el nivel de urgencia. Cuando fue a mi calle a verificar, vio el carro oscuro estacionado. Pero esta vez había un segundo carro. Uno diferente. Estacionado más lejos, casi en la esquina, con dos personas adentro que no bajaron en ningún momento. Solo observaban. No eran Graciela ni Alonso. Eran personas que él no había visto antes. Y eso cambiaba todo. Porque significaba que no era solo Graciela entrando a buscar algo en la casa de manera encubierta. Significaba que había más gente involucrada. Gente que él no conocía y cuyas intenciones no podía calcular. Por eso no quería que yo bajara en mi calle esa mañana. Porque no sabía quiénes eran esas personas. No sabía qué querían. Y mientras no lo supiera, mi casa no era un lugar seguro. Dejé de mirar las fotos. Puse el teléfono en el asiento. Miré por la ventana la panadería con su luz amarilla y su olor imposiblemente normal y pensé en todas las mañanas en que Graciela y yo habíamos comprado pan en una panadería parecida, en cualquier sábado ordinario, sin saber que el mundo podía convertirse en esto. Le pregunté a Iván qué hacíamos ahora. Me dijo que esa noche, su noche libre, iba a llevarme a un lugar. Que había pasado los últimos días confirmando algo y que quería mostrármelo en persona. Que si lo que sospechaba era correcto, iba a haber una respuesta a todo. No solo la respuesta de si Graciela estaba viva, sino la respuesta de por qué. De qué había pasado realmente. De quiénes eran las personas en ese segundo carro y que tenían que ver con todo esto. Le pregunté cómo sabía tanto. Como un conductor de aplicación había llegado a saber todo eso. Se quedó callado un momento. Luego sonrió, apenas, de esa manera suya que no era alegría sino algo más parecido a la resignación tranquila de alguien que carga con una historia propia. Me dijo que algún día me la contaba. Que por ahora lo importante era yo. Pero que había una cosa que quería decirme antes de que nos separáramos esa mañana. Una cosa que consideraba importante que yo supiera antes de esa noche, antes de ver lo que iba a mostrarme, antes de que la realidad se pusiera completamente enfrente sin filtros ni distancia. Me dijo que lo que iba a descubrir iba a doler. Que no había manera de que no doliera. Que ninguna explicación, por más lógica que fuera, por más que pudiera entenderse racionalmente, iba a quitarle el peso de lo que era en el fondo, una traición. Y que el dolor de una traición así no se resuelve de un día para otro ni con una sola conversación ni con ninguna verdad por más completa que sea. Me dijo que lo sabía porque a él le había pasado algo parecido. No igual, pero parecido. Y que la única diferencia entre la persona que él había sido después de eso y la persona que era ahora era una sola decisión. La decisión de no mirar para otro lado cuando algo no cuadraba. De no repetir el error de quedarse callado. Me dijo eso y no dijo más. Me indicó un hotel pequeño y discreto a unas cuadras de ahí. Me dijo que era mejor que no fuera a la casa por el momento. Que reservara una noche. Que durmiera lo que pudiera. Que a las 10 de la noche pasaba a buscarme. Bajé del carro con las fotos grabadas en la retina y esa frase dando vueltas en algún lugar donde no había manera de apagarla. Tu esposa te está vigilando. Y ella no había muerto. Y yo era el último en saberlo. Dormí 3 horas en ese hotel. 3 horas fragmentadas, llenas de imágenes que no eran exactamente sueños, sino algo más parecido a la memoria mezclada con el miedo.
Graciela en la playa con el cabello mojado. Graciela cerrando la puerta con su bolso café. Graciela en el callejón oscuro, levantando la cara hacia un farol, con los hombros tensos de quien sabe que está haciendo algo que no tiene regreso. Me desperté con la boca seca y el pecho apretado y la certeza absoluta, esa que no necesita argumentos, de que nada de lo que yo había creído saber sobre mi vida era completamente verdad. Me duché. Me cambié con la misma ropa porque no tenía otra. Pedí café al cuarto y me lo tomé de pie frente a la ventana mirando la calle de abajo, esa calle anónima y tranquila donde la gente caminaba y compraba y vivía sin saber que a unos metros un hombre estaba reconstruyendo su mundo desde cero con materiales que no había pedido. A las 9:30 le escribí a Iván. Solo para decirle que estaba listo. Respondió de inmediato. Bajo en 20 minutos. Esos 20 minutos los pasé sentado en el borde de la cama con el teléfono en la mano, revisando las fotos que Iván me había pasado una y otra vez. Las ampliaba hasta que la imagen se pixelaba y perdía forma. Luego la reducía y volvía a mirarla completa. Como si en alguna repetición de ese ciclo la imagen fuera a cambiar. Como si en algún momento la cara que aparecía en esa foto borrosa y oscura fuera a convertirse en la de una desconocida. No se convirtió. Cuando Iván llegó, no me preguntó cómo estaba. Solo me saludó con ese movimiento de cabeza que era su manera de decir muchas cosas sin usar palabras, arrancó el carro, y tomó una ruta que yo no reconocí desde el principio. Salimos del centro. Cruzamos avenidas amplias que se fueron convirtiendo en calles más angostas, luego en zonas residenciales que yo no frecuentaba, luego en una colonia que estaba en los límites de la ciudad, de esas que no son exactamente suburbio ni exactamente periferia, sino ese territorio intermedio donde la gente que quiere pasar desapercibida suele encontrar refugio. Le pregunté a dónde íbamos. Me dijo que a 3 semanas antes, cuando empezó a sospechar seriamente, había comenzado a seguir el carro oscuro en sus noches libres. No todas las noches. Solo cuando lo veía aparecer en mi calle. Lo había seguido 3 veces. Las 2 primeras veces lo había perdido. La tercera vez no. La tercera vez el carro había llegado hasta una casa en esa colonia. Una casa de 2 plantas, fachada beige, con una reja negra y una camioneta estacionada en la entrada. Una casa completamente ordinaria que no llamaba la atención de ninguna manera. Que era exactamente el tipo de casa donde uno se esconde cuando no quiere que lo encuentren. Doblamos por una calle y Iván redujo la velocidad. Me dijo que no me pusiera nervioso. Que solo íbamos a pasar despacio. Que mirara, nada más. Pasamos frente a la casa. Fachada beige. Reja negra. Camioneta en la entrada. Y en la ventana del segundo piso, detrás de una cortina entreabierta, había una luz encendida. Sentí algo extraño en ese momento. No terror exactamente. Algo más parecido a la gravedad. Como si ese punto en el espacio, esa ventana con su luz amarilla, ejerciera una atracción física sobre algo dentro de mí que no tenía nombre pero que llevaba meses buscando a dónde ir. Iván no se detuvo. Siguió manejando con normalidad hasta doblar la esquina. Luego estacionó el carro y apagó el motor. Me dijo que había algo más que tenía que contarme antes de que decidiéramos qué hacer. En uno de sus seguimientos, cuando el carro oscuro llegó a esa casa, Iván había visto algo adicional. Había visto a Alonso Ferreiro entrar por la reja con una bolsa. Y había visto, desde el ángulo donde estaba estacionado, como alguien abría la puerta desde adentro para recibirlo. Una mujer. Que lo recibió con la familiaridad de alguien que vive ahí. Que lo dejó pasar sin sorpresa. Que cerró la puerta con la soltura de quien conoce cada rincón de esa casa. Y antes de cerrar, había mirado hacia la calle por un segundo. Iván la había reconocido de inmediato. Ya no había duda posible. Ya no había manera de atribuirlo a la poca luz o a la distancia o al deseo de encontrar caras conocidas en los extraños. Era ella. Era Graciela. Viva, en esa casa, recibiendo a Alonso Ferreiro como si llevaran tiempo construyendo algo juntos en ese espacio que yo nunca había conocido. Le pregunté a Iván cuánto tiempo llevaba ella ahí. Me dijo que no podía saberlo con certeza, pero que por la manera en que se movía dentro de esa casa, con esa comodidad que solo da el tiempo, calculaba que llevaba semanas. Tal vez desde poco después del supuesto accidente. Le pregunté si creía que Alonso y ella estaban juntos. No solo como cómplices, sino juntos. Iván no respondió de inmediato. Miró por el parabrisas hacia la calle oscura. Luego dijo que no lo sabía. Que podía ser. Que también podía ser una relación puramente transaccional, construida alrededor del fraude.
Que a veces las personas hacen cosas terribles sin amor de por medio. Solo con miedo o con codicia o con desesperación. Me dijo que esa parte yo iba a tener que descubrirla por mi cuenta. Nos quedamos en silencio un momento. Luego le pregunté qué proponía que hiciéramos. Me dijo que tenía dos opciones. La primera era ir directamente a la policía con lo que teníamos. Las fotos, los registros del carro, la información del seguro, el nombre de Alonso Ferreiro en la póliza, la cámara de mi casa. No era un caso perfecto, pero era suficiente para abrir una investigación. Un certificado de defunción falso firmado por un médico era un delito grave. El fraude al seguro también. Y si la póliza de $250,000 estaba involucrada, el caso se volvía prioritario rápidamente. La segunda opción era ir a esa puerta esa noche. Tocar. Enfrentarla directamente. Sin policía. Sin intermediarios. Solo él, yo, y la verdad. Me advirtió que la segunda opción tenía riesgos. Que no sabíamos quiénes eran las otras personas que había visto en el segundo carro. Que si había más gente involucrada, presentarse sin preparación podía ser peligroso. Que la primera opción era más segura aunque más lenta. Le pregunté cuál elegiría él. Se quedó callado un buen rato. Luego dijo, yo fui a la policía la primera vez. Y mientras esperaba que actuaran, la persona a la que quería proteger ya no estaba. No me explicó más. No necesitó hacerlo. Le dije que íbamos a tocar esa puerta. Iván asintió una vez. Arrancó el carro. Dio la vuelta a la manzana despacio y se estacionó a media cuadra de la casa, en un punto donde podíamos ver la entrada pero no éramos visibles de inmediato desde la ventana. Me dijo que entráramos juntos. Que dejara que él hablara primero. Que si en algún momento las cosas se ponían mal, nos íbamos de inmediato y llamábamos a la policía desde el carro. Que tenía el número listo en el teléfono. Bajamos. La calle estaba en silencio. Eran casi las 11 de la noche y el barrio dormía con esa tranquilidad profunda de los lugares donde no pasa nada. O donde todo lo que pasa se cuida mucho de no hacer ruido. Caminamos hacia la reja. Mis pasos sonaban demasiado fuertes en el pavimento, aunque yo intentara caminar despacio. El corazón me golpeaba en los oídos de una manera que me sorprendía que no fuera audible desde afuera. Iván llegó primero a la reja. La empujó suavemente. Estaba sin seguro. Entramos al pequeño patio de la entrada. La camioneta seguía ahí. La luz del segundo piso seguía encendida. Desde adentro se escuchaba algo, una televisión quizás, un ruido de fondo bajo y constante. Iván tocó la puerta. 3 golpes. Firmes. Sin agresividad pero sin timidez. Silencio adentro. Luego pasos. Pasos que yo reconocí antes de que la puerta se abriera. Porque hay sonidos que el cuerpo memoriza sin que uno se lo pida. El ritmo de los pasos de una persona. La cadencia particular de cómo alguien pone el pie en el suelo. 18 años al lado de alguien te enseñan eso sin que tú lo notes. Y cuando esos pasos llegaron hasta la puerta desde adentro, mi cuerpo los reconoció antes que mi mente. La puerta se abrió. Y ahí estaba Graciela. Con el cabello más corto que antes, cortado a la altura del hombro, teñido ligeramente más oscuro. Sin maquillaje. Con ropa casual que yo nunca le había visto. Con una expresión que comenzó como la expresión neutral de alguien que abre la puerta a un desconocido y que en una fracción de segundo se convirtió en algo completamente diferente. En la expresión de alguien que ve exactamente lo que más temía ver. Sus ojos se encontraron con los míos. No gritó. No intentó cerrar la puerta. No dijo ninguna de las cosas que uno imaginaría que diría alguien en esa situación. Se quedó completamente quieta, con la mano en el marco de la puerta, mirándome. Y yo la miré a ella. Durante un segundo que duró demasiado, ninguno de los dos dijo nada. Solo nos miramos con el peso de todo lo que había entre nosotros. 18 años. Un funeral. 3 meses de duelo. Un seguro de vida de $250,000. Una colilla de cigarro en el cuarto de servicio. Una foto borrosa tomada de noche desde un carro. Y la verdad, entera y sin filtros, parada en el umbral de una casa que yo nunca había conocido. Fui yo quien habló primero. No grité. No lloré. Lo dije de la única manera que tenía disponible en ese momento, que era en voz baja y con una calma que no era paz sino la calma que viene cuando ya no queda nada que perder. Le dije, hola, Graciela. Y ella cerró los ojos. Y cuando los abrió,
Había algo en ellos que no era exactamente culpa y no era exactamente alivio, sino una mezcla de las dos cosas que solo puede tener alguien que llevaba meses cargando un secreto que siempre supo que iba a terminar así. Dio un paso atrás y nos dejó entrar. La sala de esa casa era pequeña y ordenada. Muebles simples, sin personalidad, del tipo que se compra cuando uno no piensa quedarse mucho tiempo en un lugar o cuando no quiere que el lugar diga nada sobre uno. Una mesa con 2 sillas. Un sillón frente a una televisión pequeña que seguía encendida con el volumen bajo. Una cocina abierta al fondo con 2 tazas sobre la barra. 2 tazas. No había nadie más visible en ese momento. Pero las 2 tazas decían que hacía poco había 2 personas en esa sala. Graciela se sentó en el sillón. No nos invitó a sentarnos, pero tampoco nos pidió que nos fuéramos. Iván se quedó de pie cerca de la puerta, discreto, en ese lugar que sabía ocupar, que no era el centro pero tampoco era el margen, sino ese punto exacto donde su presencia decía estoy aquí sin decir nada más. Yo me senté en una de las sillas de la mesa, frente a ella, con la distancia justa para verle la cara completa y para que ella viera la mía. Nadie habló durante los primeros segundos. Luego Graciela dijo, en voz baja, casi para sí misma, sabía que ibas a encontrarme. No sabía cuándo, pero sabía que ibas a encontrarme. Le pregunté si eso se suponía que debía hacerme sentir mejor. Negó con la cabeza. Me dijo que no había nada que pudiera hacerme sentir mejor en ese momento y que ella lo sabía y que no iba a intentarlo. Le pregunté por qué. Una palabra. 3 letras. Pero con todo el peso de 3 meses de duelo y 18 años de matrimonio y una tumba con su nombre que yo había visitado 2 veces porque no podía ir más, porque cada visita me dejaba sin poder funcionar durante días. Graciela respiró hondo. Se miró las manos un momento. Luego levantó la vista y me miró de una manera que yo no le había visto antes. No era la mirada de la mujer que yo creía conocer. Era la mirada de alguien que ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y que está a punto de soltarlo, aunque sepa que soltarlo también duele. Me dijo que iba a contarme todo, que me lo debía, que quería que lo escuchara completo antes de que yo dijera nada o hiciera nada. Asentí. Y habló. Me dijo que todo había comenzado 4 años antes. No con Alonso, no con ningún plan, sino con una deuda. Una deuda que ella había adquirido sola, sin decirme nada, porque en ese momento le había parecido que podía manejarla y que no era necesario preocuparme. Había invertido dinero. Dinero que era nuestro, de la cuenta conjunta de ahorros que teníamos desde hacía años, en un negocio que le había parecido sólido. Un negocio que le había presentado una persona de su trabajo, alguien en quien confiaba, alguien que resultó no ser lo que parecía. El negocio era una fachada. El dinero desapareció. Y cuando intentó recuperarlo, descubrió que la persona que se lo había llevado tenía conexiones con gente que no aceptaba que los deudores hicieran preguntas. Me dijo que el monto inicial era de $40,000. Me dijo que con los intereses y las amenazas que vinieron después, en menos de 2 años se había convertido en $120,000. Me dijo que durante ese tiempo había intentado resolver el problema sola, que había pagado en partes, que había negociado, que había buscado maneras de salir sin involucrarme, pero que la gente a quien le debía no era el tipo de gente que acepta pagos parciales indefinidamente, que en algún momento le habían dejado en claro que si el dinero no aparecía completo, las consecuencias no iban a ser solo para ella, que iban a ser para mí. Me quedé mirándola. Le pregunté por qué no me lo había dicho. Me dijo que tenía miedo, que sabía cómo iba a reaccionar yo, que iba a querer enfrentarlos, que iba a querer ir a la policía, y que ir a la policía con esa gente significaba firmar una sentencia, que había visto lo que le había pasado a otra persona que había intentado eso, que no podía arriesgarme a mí. Le dije que no era su decisión. Me dijo que lo sabía, que lo había sabido siempre, pero que el miedo no funciona con lógica. Hizo una pausa. Se levantó, fue a la cocina, sirvió agua en un vaso y lo tomó de pie frente al fregadero por un momento antes de continuar. Me dijo que fue en ese punto de desesperación cuando había conocido mejor a Alonso. No como algo romántico en ese momento, me aclaró, mirándome directamente, como alguien que tenía recursos y conocimientos que ella necesitaba. Alguien que sabía cómo mover dinero. Alguien que tenía acceso a documentos médicos. Alguien que le había presentado una salida. Le pregunté cuál era la salida. Me dijo que Alonso le había propuesto el plan, que si ella desaparecía legalmente, la deuda desaparecía con ella, que la gente a quien le debía no podía cobrarle a una muerta,
que él podía certificar una defunción falsa vinculada a un accidente real que ya había ocurrido ese día en el periférico, que las condiciones del accidente original habían destruido suficientemente el vehículo involucrado como para que la verificación fuera difícil, que él tenía contactos en el hospital, que tenía experiencia en ese tipo de documentación, y que el seguro de vida iba a pagar. No todo para ella. Una parte para Alonso, por el riesgo. El resto para empezar una vida nueva en otro lugar. Una vida donde la deuda no existía porque la persona que la debía tampoco existía. Me dijo eso y esperó. Yo no dije nada por un momento. Estaba procesando no solo lo que me estaba contando, sino la arquitectura de todo. La manera en que cada pieza encajaba con las otras. El sobre con los números, que ahora entendía era un código de acceso a una cuenta. Las iniciales en el papel. La modificación en la póliza. El acceso a la cuenta bancaria que ella había hecho para transferir los fondos que quedaban antes de desaparecer. Todo había sido calculado. Todo había sido planeado con una frialdad que yo no podía reconciliar con la mujer que tomaba el café con demasiada azúcar y dejaba los cajones abiertos. Le pregunté si Alonso y ella estaban juntos ahora. En el sentido completo de la palabra. Tardó en responder. Luego dijo que sí, que no había empezado así, que al principio era solo el plan, pero que durante los meses de preparación, entre el miedo y la proximidad y la sensación de que solo esa persona entendía completamente en qué situación estaba, algo había cambiado. Me dijo que lo sentía. Le dije que lo sentía, no alcanzaba. Asintió. No discutió eso. Le pregunté dónde estaba Alonso en ese momento. Me dijo que había salido antes de que llegáramos. Que no sabía si había escuchado el carro o si era simple coincidencia, pero que había salido 20 minutos antes diciéndole que volvía tarde. Iván, desde donde estaba parado, dijo en voz baja que eso no era coincidencia, que probablemente nos había visto llegar y había salido por atrás. Graciela lo miró. Lo miró como se mira a alguien que se sabe que existe pero que no se esperaba encontrar en persona. Luego me miró a mí y me preguntó quién era. Le dije que era la persona que me había salvado. Ella asintió despacio, como si eso tuviera un peso específico que necesitaba un momento para asentarse. Le pregunté si había algo más. Si lo que me había contado era todo o si había partes que todavía estaba dosificando. Me dijo que había una cosa más. Una que me iba a costar más que todo lo anterior. Esperé. Me dijo que la gente a quien le debía el dinero, la gente de la deuda original, no había desaparecido del todo con su muerte. Que en las últimas semanas habían empezado a hacer preguntas. Que alguien les había filtrado información sobre la póliza del seguro. Que sospechaban que la muerte había sido falsa. Que habían empezado a vigilar la casa. No a ella. A mí. Las personas en el segundo carro que Iván había visto. No eran cómplices de Graciela. Eran las personas a quienes ella les debía. Y me estaban vigilando a mí porque creían que yo sabía dónde estaba ella. O porque creían que yo era una manera de llegar a ella. O porque simplemente querían recuperar lo que consideraban suyo de cualquier manera que funcionara. El silencio que siguió a esa revelación fue de un tipo diferente a todos los silencios anteriores de esa noche. Más denso. Más urgente. Iván se separó de la pared. Me miró. Luego miró a Graciela. Dijo que necesitábamos llamar a la policía ahora. No mañana. No después de pensar. Ahora. Que si esas personas la estaban buscando y habían conectado la casa de Graciela con la casa donde yo vivía, el tiempo que teníamos para actuar antes de que la situación se saliera de control era limitado. Graciela miró a Iván. Luego me miró a mí. Me preguntó si iba a llamar a la policía. Le dije que sí. Me preguntó si eso significaba que iba a ir presa. Le dije que no lo sabía. Que eso ya no dependía de mí. Hubo un momento, breve, donde vi en su cara algo que reconocí a pesar de todo. No la mujer del plan, ni la mujer de la deuda, ni la mujer de Alonso, sino la mujer que había conocido en una boda, que bailó una vez por compromiso y al final de la noche ya no quería parar. Ese destello duró un segundo y luego se fue. Saqué el teléfono. Antes de marcar, Graciela me dijo una cosa más. Dijo que quería que supiera que nunca había querido que yo sufriera. Que el duelo que yo había vivido no era parte del plan. Que había creído que yo lo superaría más rápido, que se había equivocado en eso también. Le dije que tenía razón, que se había equivocado en eso también. Marqué. Mientras esperaba que contestaran, miré a Iván. Él estaba mirando por la ventana lateral de la sala, hacia la calle,
con esa atención suya de hombre que aprendió a leer los espacios nocturnos como si fueran textos. Tranquilo, presente, exactamente donde tenía que estar. La llamada conectó. Hablé despacio y con claridad. Di la dirección. Dije que tenía información sobre un fraude de seguro de vida y una falsificación de certificado de defunción. Dije que el autor del certificado era un médico cuyo nombre tenía. Dije que había pruebas. Dije que necesitaba que vinieran. Cuando colgué, Graciela seguía sentada en el sillón con las manos juntas en el regazo, mirando el piso. Como alguien que ha terminado de correr y que por fin se permite sentir el cansancio de todo lo que recorrió. Iván se alejó de la ventana y se acercó a mí. Me dijo en voz baja que en unos 15 minutos llegaban. Que era mejor que esperáramos adentro. Que no sabía si las personas del segundo carro seguían en el área y no quería que nadie saliera hasta que hubiera presencia policial. Asentí. Nos sentamos a esperar. En esa sala pequeña y sin personalidad, con los muebles de alguien que nunca pensó quedarse, los tres esperamos en silencio los 15 minutos más largos que yo recuerdo haber vivido. Graciela sin moverse del sillón. Iván de pie cerca de la puerta. Yo en la silla de la mesa, con el teléfono en la mano y la cabeza llena de todo lo que no sabía cómo ordenar todavía. Afuera, la calle seguía en silencio. Y luego, a lo lejos, llegaron las primeras luces azules y rojas reflejándose en las ventanas. Y todo lo que había sido un secreto dejó de serlo. Los primeros 2 patrulleros llegaron en menos de 12 minutos. Luego un tercero. Luego un vehículo sin identificación con 2 hombres de civil que resultaron ser de la unidad de delitos financieros. Alguien en la central había escuchado las palabras fraude de seguro y certificado falso y había tomado la decisión correcta de no mandar solo a los de uniforme. Graciela no opuso resistencia. No lloró. No intentó negociar en ese momento. Se levantó del sillón cuando se lo pidieron, extendió las manos, y salió por esa puerta con una calma que yo no supe si admirar o si agregar a la lista de cosas que no entendía de ella. Una calma que tal vez era agotamiento, o tal vez era alivio, o tal vez era las 2 cosas mezcladas de una manera que solo tiene sentido cuando uno lleva demasiado tiempo cargando algo que ya no puede sostener. Yo hablé con los agentes durante casi 2 horas. Les mostré todo. Las fotos que Iván había tomado. Las capturas de pantalla de los registros del vehículo. La póliza del seguro con el nombre de Alonso Ferreiro. Las grabaciones de las cámaras de mi casa. El sobre con los números que ahora uno de los investigadores miró durante un buen rato antes de guardarlo en una bolsa de evidencia con una expresión que decía que sabía exactamente qué era. Iván también habló con ellos. Con esa manera suya de decir las cosas, directa y sin adorno, sin dramatismo pero sin omitir nada. Les explicó lo que había observado, cuándo, desde dónde, de qué manera. Los agentes lo escucharon con atención. Uno de ellos le preguntó cómo había llegado a fijarse en tantos detalles. Iván respondió que manejaba de noche y que la gente de noche aprende a ver cosas que los demás no ven. El agente escribió algo en su libreta y no hizo más preguntas al respecto. Alonso Ferreiro fue detenido esa misma madrugada. No en la casa, donde obviamente ya no estaba, sino en un hotel a 20 minutos de ahí. Iván había anotado la placa de su carro esa noche y se la había dado a los investigadores antes de que yo terminara de declarar. En menos de 1 hora lo habían localizado. Estaba en la habitación con una maleta a medio hacer y 2 teléfonos sobre la cama, lo cual decía bastante sobre qué tan preparado estaba para desaparecer si las cosas se complicaban. Las personas del segundo carro, los que le debían la deuda a Graciela, tardaron un poco más. Pero no mucho. La investigación que se abrió esa noche tenía suficientes hilos para jalar, y cuando las autoridades empezaron a jalar, lo que salió era más grande de lo que yo había imaginado. Alonso no era la primera vez que hacía algo así. Había otros casos, otros certificados, otros seguros. Una red pequeña pero funcional que había operado durante años en los márgenes del sistema médico y financiero sin que nadie la hubiera conectado hasta esa noche. Yo no estuve presente para todo eso. Me enteré por partes, en los días y semanas siguientes, a través de llamadas de los investigadores y de lo que aparecía en los noticieros. Pero esa madrugada, cuando por fin me dejaron irme a las 4 de la mañana, lo que sentí no fue alivio ni satisfacción ni ninguna de las cosas que uno imagina que sentiría al final de algo así. Lo que sentí fue un vacío diferente al del duelo. El duelo tiene una textura específica, un peso específico, una dirección. Uno sabe hacia dónde apunta. Este vacío era más abierto, menos definido, como un espacio que había sido ocupado durante mucho tiempo por algo,
primero por el amor, luego por el dolor, y que ahora estaba simplemente libre, sin saber todavía que iba a llenarlo. Iván me llevó de vuelta al hotel donde yo había dormido esas 3 horas. No habló mucho durante el trayecto. Yo tampoco. Pero en algún momento, a mitad del camino, me dijo que había algo que quería contarme. Algo que me había prometido decirme cuando todo esto terminara. Le dije que lo escuchaba. Me dijo que 12 años antes había tenido una situación parecida a la mía. No igual, pero parecida. Una mujer. Una mentira larga. Señales que él había notado y que había decidido ignorar porque ignorarlas era más fácil que enfrentarlas. Señales que se fueron acumulando hasta que una noche alguien le dijo la verdad de frente y él se dio cuenta de que una parte de él ya la sabía desde hacía tiempo y había elegido no verla. Me dijo que esa experiencia lo había cambiado de una manera que tardó años en entender completamente, que durante un tiempo lo había hecho desconfiar de todo y de todos, que había cerrado puertas que tal vez no debía haber cerrado, que había pasado mucho tiempo manejando de noche porque de noche no tenía que explicarle nada a nadie, pero que también lo había enseñado a ver, a realmente ver, a no mirar para otro lado cuando algo no cuadraba, a no decirse que era la imaginación o el cansancio o la necesidad de que todo estuviera bien. Me dijo que cuando me conoció, cuando empezó a notar las cosas en mi calle, en mi casa, en los patrones que no encajaban, había tenido que tomar una decisión. Podía ignorarlo. Podía decirse que no era su problema. Podía limitarse a manejar y cobrar y no involucrarse en la vida de un pasajero. Pero había decidido que no iba a volver a ignorar algo así. Me dijo que no lo había hecho por heroísmo. Lo había hecho porque 12 años antes alguien debió haberlo hecho por él y no lo hizo. Y que si había una manera de cerrar ese círculo, aunque fuera de manera indirecta, aunque fuera con un desconocido que le llevaba café todas las madrugadas, eso era lo que quería hacer. Me quedé callado un momento. Luego le dije que no sabía cómo agradecerle lo que había hecho. Me dijo que no le agradeciera, que siguiera llevando café. Me hizo reír. Una risa pequeña, cansada, real. La segunda risa genuina que había tenido desde que Graciela murió, o más bien desde que descubrí que no había muerto. Cuando llegamos al hotel, antes de bajarme, le pregunté cómo se llamaba la mujer de su historia. La de 12 años antes. Se quedó callado un segundo. Luego dijo que se llamaba Vanessa. No dije nada más. Él tampoco. Asentí, bajé del carro, y lo vi alejarse por la calle vacía de la madrugada. Los meses que siguieron fueron difíciles de una manera diferente a los meses anteriores. El duelo tiene sus propios tiempos y sus propias etapas y uno puede encontrar mapas para navegarlo, libros, terapias, personas que han pasado por lo mismo. Pero no hay muchos mapas para lo que yo estaba viviendo. No hay un nombre claro para el proceso de descubrir que la persona que llorabas no estaba muerta sino que había elegido desaparecer de tu vida de la manera más radical posible. El proceso legal tomó varios meses. Graciela fue imputada por fraude, falsificación de documentos y simulación de muerte con fines económicos. Alonso enfrentó cargos más graves por su participación profesional en la falsificación y por su historial de casos similares que fueron saliendo a la luz durante la investigación. Ambos llegaron a acuerdos con la fiscalía que evitaron juicios largos pero que no evitaron las consecuencias. Graciela pasó 14 meses en prisión preventiva antes de que se resolviera su caso. Al final recibió una sentencia de 3 años en un centro de reinserción, reducida por cooperación con las autoridades y por el hecho de que el seguro nunca había llegado a pagarse completamente. El monto que había sido transferido fue recuperado en su mayor parte. Alonso recibió una sentencia mayor. 8 años. Con los antecedentes que fueron apareciendo, el juez no tuvo mucha compasión. Las personas de la deuda, los que habían estado vigilando mi casa, resultaron ser parte de una red de préstamos ilegales que operaba en varias colonias de la ciudad. Fueron detenidos en el marco de una investigación más amplia que la policía ya tenía en curso y que la información de esa noche ayudó a acelerar. Nunca llegaron a hacerme nada directamente, pero saber que habían estado ahí, a metros de mi puerta, fue algo que tardé tiempo en procesar. Vendí la casa. No de inmediato. Durante un par de meses intenté quedarme, decirme que era solo una casa y que los espacios no tienen la culpa de lo que la gente hace en ellos. Pero cada vez que caminaba por el pasillo o abría el cuarto de servicio o miraba la ventana de la cocina, veía cosas que no quería seguir viendo. No fantasmas. Algo peor. Memoria. La memoria tiene una manera de quedarse pegada a los lugares con una fuerza que no siempre es posible limpiar. Me mudé a un departamento más pequeño en una colonia diferente.
sin cuarto de servicio, sin jardín, sin el perchero donde colgaba su chamarra. Un espacio nuevo que no tenía nada que recordarme nada porque nada había pasado ahí todavía. Los primeros meses en ese lugar fueron extraños. Una especie de comienzo sin el entusiasmo de los comienzos, pero con algo que el departamento anterior ya no tenía, la posibilidad de respirar sin que cada bocanada de aire viniera cargada de algo. Seguí trabajando en la clínica. Seguí el turno nocturno, al menos durante un tiempo. No porque lo necesitara como fuga, como al principio, sino porque me había acostumbrado a la madrugada y a su honestidad particular y no estaba listo para renunciar a eso todavía. Y seguí pidiendo carros por la aplicación a las 7 de la mañana. Y casi siempre era Iván. Nuestras conversaciones cambiaron después de esa noche. No se volvieron más largas ni más dramáticas. Si acaso se volvieron más simples. Menos cargadas del peso de lo que no se decía porque ya no había tanto que no decir. Hablábamos de cosas pequeñas. Del clima. De los partidos. De un restaurante que había abierto cerca de la clínica. De vez en cuando, de cosas más importantes. De cómo iba el proceso legal. De cómo me sentía. De cómo era empezar de nuevo a los 44 años sin saber muy bien qué forma iba a tener ese nuevo comienzo. Una mañana, como 6 meses después de todo, le pregunté si alguna vez había vuelto a saber algo de Vanessa. Me dijo que no. Que había pasado mucho tiempo. Que había una época en que había querido buscarla y que al final había decidido no hacerlo. Que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas no por cobardía sino porque lo que uno encontraría del otro lado ya no correspondería a lo que recuerda, y que a veces el recuerdo es lo único que vale la pena conservar. Le pregunté si eso le parecía suficiente. Se quedó callado un momento. Luego dijo que algunos días sí y otros días no. Que eso también era una forma de respuesta. Lo entendí. Hay una cosa que aprendí en todo este tiempo y que no sé si aprendería de otra manera. Aprendí que el dolor y la traición no son lo mismo aunque lleguen juntos. El dolor es tuyo. Es legítimo. Es parte del proceso de ser humano y de querer a alguien y de perderlo de la manera que sea. Pero la traición pertenece a quien la comete. Y confundir los dos, cargar la traición de otro como si fuera parte de tu propio peso, es el error más caro que uno puede pagar. Tardé tiempo en separar esas dos cosas dentro de mí. En entender que el amor que yo había tenido era real aunque la persona que lo recibió hubiera elegido hacer cosas que yo no podía comprender. Que mis 18 años no eran una mentira solo porque el final lo fuera. Que yo había sido un buen marido y un hombre honesto y que ninguna de las decisiones de Graciela cambiaba eso. Eso fue lo más difícil de aprender. Y también lo más necesario. A veces pienso en la madrugada en que Iván pasó de largo mi calle. En lo que hubiera pasado si yo hubiera exigido que me dejara en mi puerta. Si hubiera bajado del carro enojado sin escucharlo. Si hubiera llegado a la casa y me hubiera encontrado con algo para lo que no estaba preparado, solo, sin nadie que supiera dónde estaba yo ni qué estaba pasando. No sé qué hubiera encontrado esa noche. Tal vez nada. Tal vez a Graciela. Tal vez a las personas del segundo carro. No lo sé. Y hay algo en no saberlo que todavía me produce un escalofrío muy específico cuando pienso en ello. Lo que sí sé es que un hombre que manejaba de noche porque no sabía hacer otra cosa con su propio dolor decidió no mirar para otro lado. Decidió que esta vez iba a decir lo que veía. Que esta vez no iba a quedarse callado. Y esa decisión lo cambió todo. Hay una última cosa que quiero decir antes de terminar. Hace unas semanas, una mañana de martes sin nada especial, Iván me llevó a casa como siempre. Cuando llegamos, antes de bajar, le puse el café en el portavasos como todas las madrugadas. Él lo miró. Luego me miró a mí. Me preguntó cómo estaba. No de la manera en que la gente pregunta eso sin querer saber la respuesta. De la manera en que él preguntaba las cosas, con esa atención completa y quieta que hace que uno sienta que la respuesta importa de verdad. Le dije que estaba mejor. Que no estaba bien todavía, porque bien todavía no llegaba, pero que estaba mejor. Que había días en que me levantaba y el primer pensamiento no era sobre Graciela ni sobre lo que había pasado sino sobre algo completamente ordinario, el trabajo, el desayuno, si iba a llover. Y que esos días eran cada vez más frecuentes. Iván asintió, tomó el café, lo miró un momento, y dijo, eso es suficiente por ahora. Tenía razón. A veces lo suficiente por ahora es todo lo que uno necesita para seguir. Lo que asombra a la gente no siempre es un fantasma. A veces es la verdad. Quieta, paciente,
esperando el momento en que alguien decide no mirar para otro lado. ¿Tú habrías bajado del carro esa noche?